bien, hermanos. Pues damos gracias al Señor por estas hermanas que han memorizado, también por este estudio que está siendo de tanta bendición. Y vamos a orar pidiendo al Señor su bendición para la clase de hoy en comunión diaria. Vamos allá. Amado Padre, gracias queremos darte esta noche por reencontrarnos después de estas 2 semanas, Señor, para separar esta hora de estudio bíblico, de conocer más de tu palabra, de escarbar en ella, Señor, para descubrir la riqueza de una relación contigo que es verdaderamente maravillosa. Qué privilegio tenemos. Qué maravilloso es este libro, tu palabra, lleno de promesas, de enseñanzas, aunque también a veces hay cosas que nos cuesta entender, pero te damos gracias porque a través de tu Espíritu nos ayudas, nos bendices, nos corriges, nos alientas y nos das esperanza preciosa como la que acabamos de escuchar. Señor, gracias y ayúdanos ahora en la meditación de esta tarde. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi. Bueno, pues ahora sí tenemos que silenciaros a todos nuevamente y vamos a pasar a compartir el sonido, optimizar todo para que me podáis escuchar bien y podáis a su vez ver también eh, lo que corresponde a este día. Muy bien, vamos a sacar esta ventanita y en nuestra clase de hoy el título es En comunión diaria. Y nuestro querido amigo, quien hemos llamado Cristiano, está con la palabra abierta, pero ahora está tomando notas, ¿eh? Y dice, aquí estoy, Señor, listo para nuestra cita. ¿Qué es un tiempo devocional? Es un término muy evangélico, muy evangélico. Ayer estaba en la casa de unos hermanos, amados hermanos en la fe, que suelen estar todos los viernes. Estos días no pueden hacerlo por una situación personal, muy justificable, por cierto, y su hija, que no es creyente, llegó en ese momento y me dijo que ella escucha esas cosas que usted hace todos los días, porque alguien me las manda. Y él le dijo, el devocional, eso, el devocional. Para los no creyentes es un término algo extraño, ¿no? Pero para nosotros tiene que ver con devoción. Y como bien tenemos expresado aquí, es una cita diaria. Debe ser diaria, es con Dios, porque se requiere tiempo para desarrollar nuestra relación con Él. La madurez no viene al instante, sino que se cultiva día tras día. Esto es un concepto clave, importante y fundamental para nuestra vida. No hay atajos para la madurez en la vida cristiana. Había un grupo humorista argentino llamado Lelutiers, que en uno de sus sketches, uno de ellos le decía al otro que había escrito una máxima en uno de sus libros que hablaba del crecimiento de los niños y decía, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Y lo decía como si estuviese haciendo una reflexión muy profunda y extraordinaria. Y el otro le dice, vaya, qué rapidez. Hoy niños y mañana serán hombres. O de un día para el otro se transforman, ¿no? Y nos hacían reír mucho con ese sketch, ¿no? Pero tristemente, a veces creemos que esto es lo que pasa en la vida cristiana. Y ya vemos que la Biblia habla de neófitos en el Nuevo Testamento, que son personas con escaso conocimiento, con escasa madurez. En una ocasión un pastor escuchaba a un hermano que aparentemente estaba muy orgulloso de que le habían permitido predicar y él decía, porque yo he sido cristiano durante 30 años.
Y claro, el otro, este pastor experimentado y tal, viendo aquella arrogancia desde el púlpito, le dijo a otro pastor que tenía a su lado, dice, tiene 30 años de cristiano, pero en realidad tiene un año de cristiano repetido 30 veces. ¿Eh? Y esto es un concepto que tenemos que valorar, ¿no? Porque necesitamos crecer espiritualmente y ese crecimiento no es instantáneo. Yo puedo ser espiritual de la noche a la mañana, es decir, alguien me habla de Cristo, soy un pecador perdido, me arrepiento de mi pecado, lo confieso y nazco espiritualmente y se produce una transformación inmediata y comienzo a vivir una dinámica espiritual que antes era desconocida para mí y que ahora se ha producido el nuevo nacimiento, soy una nueva criatura en Cristo y esto es repentino. Pero soy un bebé en Cristo. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en la salvación. Y este crecimiento se da en el contexto de un encuentro diario con Dios. Como tenemos aquí, dice, unos lo llaman la hora quieta, porque es un tiempo de esperar delante de Dios para que nos hable a través de su palabra y después nosotros responder en oración. Y claro, esto es lo que el Salmo 5 nos presenta. Aquí tenemos solo el verso 3. Yo os lo voy a leer desde el versículo 1, que dice, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y cuando hablamos de un tiempo devocional, estamos hablando de un tiempo quieto, tranquilo, silencioso. No estamos hablando de tomar el café y leer la Biblia rápidamente mirando porque se me va a ir el autobús o tengo que llegar al metro o tengo que coger el taxi o salir con el coche para que no quedarme atascado en la autopista. Esto está hablando de un momento de como el que tenemos con un amigo o con un ser querido. ¿A quien no le gusta tener un tiempo? Yo abrazo a mis nietos y me encanta tenerlos en mi regazo y acariciarlos y ellos se dejan abrazar por mí. Yo soy muy cariñoso en ese sentido, me encanta hacer eso. Y luego sentarme a hablar con mi esposa. Queremos tener, necesitamos tener momentos de quietud. Y esto es lo que el salmista expresa aquí. En una oración, un salmo que comienza con una oración, escucha mi gemir, atiende a mi clamor. Son, este es un salmo que está, algunos califican como un salmo de lamentación, es decir, un salmo que revela la intensidad del dolor. El salmista tiene una necesidad. El adorador está angustiado y al venir delante de Dios saca a flote esos sentimientos de angustia, de necesidad, de aflicción. No es una palabra religiosa superficial. No es una oración memorizada como las que hablábamos la semana pasada de recitar el rosario o cualquier otra oración, por bonita que sea. Yo leo cada día, como os conté, oraciones escritas. Me gusta repetirlas, releerlas, pero entendiendo el significado. Aquí el poeta se presenta con un clamor profundo, con una plegaria intensa, porque necesita ayuda y tiene algo que pedir. Y hace una referencia al momento de la oración. Y dice, temprano en la mañana. Y esto indica la urgencia del clamor. Cuando yo voy temprano es porque
tengo cierta prisa porque es lo prioritario para mí. Cuando yo organizo mi trabajo, me dedico a lo que es prioritario. Tengo que predicar el domingo, pues va a ser una tarea prioritaria en mi tiempo, en mis días. Tengo que preparar el tema, tengo que orar, tengo que indagar. Y así cada uno de nosotros, el ama de casa con la limpieza, la atención de los niños, o el abogado en su oficina, el médico, y cada uno en su oficio organiza, ¿no? Y aquí el salmista en su confianza está presentándose delante de Dios, sabe que le puede escuchar y le reconoce como su rey y señor y su Dios, rey mío y Dios mío. Y esta oración es intensa, íntima, está reconociendo la autoridad divina que tiene aún sobre las autoridades humanas, como decíamos recién. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es el más alto foro a donde alguien puede presentar su caso. Y el Señor, que es juez por excelencia, tiene la capacidad de establecer justicia en el instante oportuno. Y así el salmista entonces revela ese sentimiento profundo de adorador, reconociendo al Señor como su Dios, como su Rey, y no es un monarca distante, despreocupado por los dolores de su pueblo, ni es una divinidad impersonal, ajena a mi experiencia cotidiana. Para el salmista es alguien cercano e íntimo, que le brinda fuerzas, las que él necesita para confiar y esperar en esa intervención de Dios en su necesidad. Por eso dice, de mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué importancia tiene un tiempo devocional? Bueno, a Josué se le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que aquí tenemos el mandato de Dios a Josué en ese momento clave. Dios le estaba encomendando una tarea enorme, una tarea tan grande que podría haber tenido ocupada a 10 personas a la vez y no habrían podido hacer todo lo que Josué iba a tener que hacer. Aún así, Dios le dice, tienes que encontrar tiempo para meditar en la ley de día y de noche. Y no tienes que permitir que se aparte de tu boca. Es decir, vas a dar órdenes al pueblo, pero van a ser en consonancia con la ley de Dios. En todas las ocasiones que hables, tienes que hacerlo conforme a la ley y al mandamiento. No tienes que hacer nuevas leyes. Tienes que guardar, como le decía Pablo a Timoteo, el buen depósito. Tenía que vivir conforme a la ley. Y aunque José era un hombre de gran poder y autoridad, debía someterse a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y no hay ser humano con ninguna dignidad o dominio suficiente para colocarse por encima de la ley de Dios. Y por eso vemos hoy sorprendidos a un mundo que pisoteando la ley de Dios va autorizando cosas que van abiertamente en contra de la ley y que están intentando meter en la cabeza de nuestros niños en los colegios y a través de muchos medios. Por eso es tan importante mi relación personal con Dios y los valores que yo voy a estar transmitiendo en casa, en la iglesia, pero sobre todo en el hogar. Hacer primero lo que está escrito, conformarme a ello, sin excepción ni reserva, teniendo buena conciencia, enfrentando cada circunstancia bajo la ley de Dios y entonces, con valentía
y esfuerzo, como Josué, seré prosperado en todo. Y esa es la maravillosa promesa que Dios le hace a este siervo. Luego tenemos Isaías 63:1, otro texto precioso de la Escritura, que dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y aquí encontramos que si meditar en la ley de Dios de día y de noche es clave para tener prosperidad y bendición en nuestras vidas, como acabo cada devocional diciendo, manteneos bendecibles, pues también es clave para calmar la sed espiritual. Y este salmo habla de la satisfacción del alma. Y el poema aquí habla de lo que siente y experimenta el salmista, para demostrar su afirmación inicial que el Señor es su Dios, indica que le busca de madrugada. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, es decir, su cuerpo, su vida completa, aunque experimenta crisis y dificultad, que luego la compara a tierras áridas, sequedales, desiertos, él desea ver y disfrutar del poder y de la gloria de Dios y además participar de las ceremonias espirituales en el santuario. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y esto era una manera de referirse al templo de Jerusalén. Y para nosotros hoy tal vez pueda significar ese momento íntimo en la presencia del Señor cada día de nuestra vida, como también cuando congregados como iglesia adoramos, escuchamos testimonios de hermanos, la palabra de Dios es predicada y nuestra vida enriquecida y bendecida. Ahora, el salmista, en medio de las dificultades que atraviesa, recuerda experiencias que ha vivido y las añora. La imagen del desierto es muy importante en este poema porque revela una crisis intensa. El problema que él afronta es grave. Los desiertos son tierras amplias, vastas, extensas. Escasea la vegetación y sobre todo las fuentes de agua. La vida en esos lugares es hostil, es complicada, es difícil. Y aquí el salmista hace referencia a un desierto que representa, puede ser una dificultad física, puede ser una crisis familiar, una crisis social, un problema en el contexto de la familia, de su matrimonio, de la iglesia, no lo sé, pero en medio de eso, él quiere disfrutar la presencia de Dios. Y esto es algo maravilloso. Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros tenemos que buscarle, tenemos que buscarle. Y luego tenemos Mateo 4:4, donde se nos relata la tentación en el desierto y la respuesta de Jesús a la sugerencia diabólica, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, vemos que meditar en la palabra de Dios es clave para alimentar el alma, es el pan. Era la primera tentación que tenía que ver con el amor y la voluntad de Dios. Ya que eres el amado Hijo de Dios, ¿por qué tu Padre no te alimenta? ¿Por qué te puso en este terrible desierto? Esta tentación suena como las palabras de Satanás a Eva en Génesis 3 y es una sugerencia artera de que el Padre no nos ama si eres hijo de Dios. Había otra sugerencia. Usa tu poder divino para suplir tus propias necesidades. Si cuando ponemos nuestras necesidades físicas por encima de nuestras necesidades espirituales,
estamos abriendo una puerta al pecado. Cuando permitimos que las circunstancias dicten nuestras acciones en lugar de seguir la voluntad de Dios, pecamos. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan, pero al hacerlo hubiera estado ejerciendo sus poderes fuera de la voluntad del Padre y hubiese sido desobediencia. Para derrotar a Satanás, ¿qué hizo Jesús? Citó Deuteronomio 8:3 y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, alimentarse con la palabra de Dios y obedecerla es aún más importante que consumir alimento físico. Y Jesús dijo, de hecho, que eso es nuestra comida. Lo diría en Juan capítulo 4, cuando lo de la mujer samaritana, que los discípulos se fueron a buscar comida y cuando volvieron se encontraron al Señor saciado en un sentido y decían, ¿alguien le habrá traído de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente una buena idea si le queda tiempo? Bueno, creo que la respuesta es obvia después ya de lo que hemos dicho, ¿no? Entendemos que una cita diaria con Dios es una necesidad prioritaria a la que debemos darle la mayor importancia, la mayor importancia. ¿Vale? Así que eh, nuestros corazones deben responder con esa prioridad, lo primero, no lo último, lo primero. Alguien decía, si no voy en la mañana a la presencia de Dios a buscar poder, seguramente tendré que ir a la noche a buscar perdón. Y precisamente cuando no buscamos al Señor para que Él me capacite, me fortalezca, para sentir su presencia obrando en mi vida, pues seguramente voy a vivir el día en mis propias fuerzas y eso acarrea frustración, fracaso, pecado y tengo que confesar luego mis errores. ¿Cuándo y dónde tener su devocional? Bueno, aquí ya está subrayado. El mejor tiempo es en la mañana. Hay gente que prefiere hacerlo por la noche. Muchas veces lo hacen por la noche y luego se quedan dormidos. No, seguramente algunos se estará riendo porque le pasa eso, ¿no? Eh, la mañana es un momento más que oportuno. Nuestra mente está descansada. Seguramente os ha pasado que te levantas una mañana y de pronto escuchas una música que suena en la radio, en la televisión, y luego a lo largo del día estás tarareando esa música casi sin darte cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente está descansada y tiene la tendencia a grabar más lo primero que le llega, ¿no? Por eso es importante ir temprano a estar con el Señor, comenzar el día con Dios. Y lo hemos visto, vas a los evangelios y ves al Señor que de madrugada, el Señor a veces pasaba la noche entera, pero muchas veces madrugaba y se iba a un lugar desierto para orar. Y de hecho fue lo que hicieron los discípulos. Señor, enséñanos a orar, porque veían esta práctica constante en la vida de su maestro. Acá se nos dice cómo Jesús y David apartaron tiempo especial en la mañana. Claro, esto implica que habrá que levantarse más temprano, pero valdrá la pena. Se debe buscar un lugar tranquilo donde pueda pasar este tiempo sin interrupciones. Se dice de la madre de Juan Wesley, que tenía otros 8 hijos, eran 9 hijos creo que los que tenía, si mal no recuerdo, y que se encerraba en el baño para poder leer y orar tranquila, porque si no, con 9 hijos, con 9 niños dando vuelta por casa, le era imposible tener un lugar tranquilo y además se cubría la cabeza
para orar, y no por ponerse un velo, sino por encontrar esa intimidad que ella necesitaba para orar por cada uno de sus hijos, ¿no? Busca un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa, donde no haya sonido, donde no suene la radio, la televisión y la conversación de otros que te pueda distraer. A veces hay que levantarse antes que los demás, cerrar la puerta o irse a un lugar solitario como puede ser un patio. Ahora mismo, fije una hora, ¿no? Entonces, bueno, eso es una tarea que cada uno, a lo mejor ya lo venís haciendo de mucho tiempo, no lo sé, pero yo sugiero, por ejemplo, levantarse a las 7:30 de la mañana, y para no, la hora del devocional, si es a las 7:30, me tengo que levantar 15 minutos antes. Si me despierto, tengo que ir al baño, tengo que lavarme la cara, afeitarme, peinarme, en fin, de hacer las cosas cotidianas que todos hacemos, y entonces sí tener luego un encuentro. Además de hacer eso, yo me voy a la cocina y me preparo el mate. Ya me habéis visto muchos tomando el mate en mis devocionales. Es mi compañero constante en mi tiempo de comunión con el Señor. Seguro que al Señor le gusta el mate también. No se lo he dado a probar yo, pero seguro que algún día me lo dirá, porque siempre está aquí, estamos compartiendo. Luego dice, lo haré en la cocina, el lugar, o en la sala de estar. Cada uno tiene su lugar. Yo tengo mi oficina, tengo aquí mi despacho, y este es mi sitio para encontrarme con el Señor a solas cada día. Bien, ¿qué debe incluir en nuestro tiempo devocional? Bueno, lo primero es la preparación del corazón. ¿Con qué actitud debo presentarme delante de Dios? El Salmo 139, al final, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por lo tanto, esta actitud es la de estar dispuesto a ser examinado y orientado. El salmista, en respuesta a las acciones de gente enemiga de Dios, y afirmado en el conocimiento que Dios tiene de su vida, cosa que ha descrito en los primeros versículos de este salmo, suplica al Señor que le examine, que evalúe su corazón, que analice su vida. Dice, Señor, estudia mis actitudes y mis acciones, porque se presenta ante un Dios todopoderoso y lo hace con humildad. Reconoce que no importa lo que diga o haga, el Señor lo conoce de manera perfecta. Y esta declaración final del salmista refleja su humildad, porque suplica que por si en algún motivo él se ha desviado del camino recto y ha actuado perversamente, le pide al Señor que le corrija, que le guíe a la perfección, porque él entiende que el Señor se encarga de guiar su corazón, sus pensamientos y su vida. Luego tenemos el Salmo 119, verso 18. Yo ya he hablado de este versículo que ha sido muy importante en mi niñez. Dice este salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí nos habla de venir a ser sorprendidos por la palabra de Dios. Y esta idea de maravilla indica que todo está más allá de lo natural o de lo que naturalmente esperaría. Solamente si Dios abre los ojos, me ilumina, puedo uno ver estas riquezas de la palabra de Dios. Y entonces se cumple la petición del versículo anterior al verso 18 de este salmo, que es el salmo, el verso 17. A ver si lo consigo poner aquí, eh, que dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde
tu palabra. Alguien dijo, no necesitamos que Dios nos dé más beneficios, sino que nos dé la habilidad de ver lo que ya nos ha dado. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, bendíceme, que viva y guarde tu palabra. Esa es la mayor bendición. Abre mis ojos, Señor, y yo en tu ley maravillas veré si me enseñas, Señor. Era la canción que mis padres entonaban siempre en los cultos de oración de la iglesia eh, a la que íbamos de niños. El Salmo 5.3, que ya lo hemos meditado, dispuestos a esperar en él, y Hebreos 4.16, otro texto precioso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esto nos habla de estar dispuestos a acercarnos con confianza. Esta invitación a acercarnos al trono de la gracia con confianza, libertad, franqueza, surge de la idea de la gracia, de la que Pablo hablará en Romanos 5:21. Dice, porque ahora la gracia reina para justicia mediante vida eterna, nosotros podemos acercarnos a Dios. En la época del Antiguo Testamento, tan importante para los hebreos, el pueblo no podía acercarse. Solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Este trono es un trono de gracia, no es de juicio ni de justicia. No recibimos allí lo que merecemos, sino lo que no merecemos, que es misericordia. Por lo tanto, el primer resultado de acercarnos es alcanzar misericordia, porque a causa de nuestro pecado lo necesitamos precisamente para acercarnos. El segundo resultado es gracia, porque necesitamos esa gracia debido a nuestra debilidad. Y esa gracia es abundante y hay un oportuno socorro. En el griego implica la idea de justo a tiempo. Es decir, en el momento en que más lo necesitamos y en la manera en que más lo apreciamos. Así que somos invitados a venir a ese tiempo devocional preparando nuestros corazones y dispuestos entonces al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, ese es el siguiente apartado. En Juan 5:39 se nos manda estudiar a fondo las escrituras. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto implica no solamente leer, sino estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios nos quiere comunicar. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando el Señor les dice esto a los judíos que le escuchaban, habían fariseos, habían saduceos, habían ah, los que traducían, los escribas, en fin, ellos sabían lo que decía la Biblia, pero no lo entendían. No aplicaban a su vida la palabra, conocían las escrituras y no reconocían al Mesías que las escrituras señalaban. Conocían las leyes, pero no vieron al Salvador. Estaban atrincherados en un sistema religioso que les impidió que el Hijo de Dios cambiase sus vidas. Permitidme deciros algo, no te enredes tanto en la religión que te pierdas a Cristo. Vuelvo a repetirlo. No te enredes tanto en la religión que te pierdas a Cristo, la esencia de la vida cristiana, el gozo de una relación personal con Dios por leyes, por reglamentos, por haz esto, no hagas aquello.
Es cierto que hay cosas que no tenemos que hacer y pecados que vamos a desechar de nuestra vida por más que Satanás nos tiente, pero con gozo, con alegría, buscando la santidad. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, es el único libro cuya lectura levanta la vida y el espíritu del hombre. Escudriñar no es leer superficialmente. En el original habla de meditar, profundizar, relacionar, comparar e investigar. Y esto es lo que tenemos que hacer diariamente. Si quieren saber quién soy yo, les está diciendo Jesús, estudien la Biblia, escudriñenla a fondo. Ustedes dicen que al leerla encontrarán la vida eterna, y yo les aseguro que al leerla encontrarán que allí se habla de mí, que soy el Hijo de Dios y que he venido a darles vida y vida eterna. Así que esto implica entonces leer la palabra, estudiarla, profundizar. Y el consejo que se nos da en nuestro manual es estudie pasajes cortos, no más de un capítulo. Tal vez es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios capítulos para poder analizarlo bien. Y esto nos lleva al siguiente punto, cómo estudiar la Biblia. Y aquí se nos pone pasaje. A veces hay gente que esto no lo entiende bien. ¿Qué significa, pastor, esto de pasaje? Pasaje. Eh, Hay algunos países donde un pasaje es comprar el ticket para viajar en autobús o un billete de avión. ¿Eh? Paga el pasaje. ¿Eh? Se usa esa palabra para pagar el ticket o el billete del tren o del metro o de lo que sea, ¿no? Pues la idea de pasaje es, en el contexto bíblico, las citas bíblicas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el pasaje de Juan 3:16 a 18. Entonces, si queremos analizar este pasaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí tenemos algunas preguntas que nos ayudan a analizar ese texto, ese pasaje. ¿Qué te impresionó más del pasaje? A ver, alguien que se anime a abrir su micrófono y decir, pues a mí me impresionó la primera frase, de tal manera amó Dios. Alguien que me diga alguna otra cosa. A ver, Bueno, yo diría que me impresiona que Él vino a dar su vida para rescatar la amén. mía y no vino a condenarme, como no, sino vino a salvarme de todo mi pecado, como vino también a salvar al mundo, porque no, Él no vino a condenarnos, a salvarlo fue que Él vino. Eso me impresiona. Amén. Muy bien. Ahí tenemos, ¿veis? ¿Qué me impresionó? Pues que el Señor vino a darme vida. Lo demás también está muy bien, Mila, perfecto. Pero es importante resumir y destacar lo prioritario, lo primero. ¿Qué te impresionó? Luego tengo otra pregunta. ¿Cuál es la idea principal? Otra persona que a lo mejor pueda decirme, bueno, para mí lo principal ahí, Lucía levantó la mano. A ver, Yo Que nos pudiera, ha dado vida eterna. ya, muy bien. Sí, ¿alguien más? Hay otro más que levantó la mano, pero no sé quién es. Hay Patricia. que creer, hay un requisito, creer. Muy bien, exacto, que hay un requisito. Vale, muy bien, muy bien. La idea principal es que nos ha dado vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo para que aquel que le cree tenga vida eterna. ¿Puedo yo poner eso para mí hoy? La idea principal es que el Señor quiere darnos vida eterna.
Luego tenemos otra, ¿cuáles son las palabras claves y qué significan? Y claro, ahí podemos poner amó, dio a su hijo o dio, cree, pierda, vida, eterna, mundo, condenar, o sea, podemos señalar varias palabras, ¿no? Y luego, ¿qué significa en mi vida o qué desea Dios que yo haga hoy? ¿No? Y entonces, claro, eso demanda una respuesta, que es una respuesta de fe, es decir, él espera que yo crea en el Señor y así podemos examinar y profundizar. Entonces, estas preguntas nos ayudarán a sacar mayor provecho del pasaje. Dice también, bueno, acá tenía yo unas flechitas para ir poniendo, que me fui olvidando, y dice, tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán a sacar más provecho. Hay un mandato que obedecer. ¿Cuál será ese mandato en estos versículos? El mandato aquí, ahí Eli levantó la mano. Sí, yo diría que el mandato aquí sería creer para conocer. Exacto, muy bien. El mandato es creer para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Vale? Así que aquí hay implícito, aunque no lo expresa de una manera tal, está implícito el hecho de que envió al mundo a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que la idea entonces es que hay un mandato que obedecer. Luego, ¿qué ejemplo hay para seguir aquí? El amor, el gran amor que Dios nos tiene. El gran amor que Dios nos tiene, que ha dado. Dios Ajá. dio. Vaya, ¿y qué dio? ¿Dio dinero? ¿Dio Ah, recursos? ¿Dio un ángel? ¿A quién Dio a dio? su hijo, a Dio su Su hijo. hijo. a su hijo. Dio a su hijo. Hay un ejemplo que seguir. ¿Qué estoy dispuesto yo a dar? ¿Eh? ¿A qué renuncio yo? ¿Qué es lo que yo presento delante de Dios? ¿Mi tiempo, mis recursos, o vivo egoístamente, hago lo que me da la gana? O sea, hay un ejemplo a seguir, ¿no? El mayor ejemplo. Recuerdo una vieja anécdota que leí en un libro de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad aquí en Europa, que había sido bombardeada y destruida. Un soldado vio a un niño, que vagaban miles de niños por las calles, eh, observando en la cristalera de una panadería, y vio que el niño pegaba la nariz al cristal mirando los panes calentitos que acababan de ser puestos en el escaparate. Y aquel soldado se acercó al niño y le dijo, ¿te gustaría comer uno de estos? Y el niño, por supuesto que sí, le dijo, ¿no? Entonces el soldado entró, compró unos cuantos panecillos, se lo pusieron en una bolsita, salió y se los dio en la mano al niño. Y él se fue para subir a su vehículo cuando sintió que el niño tiraba de su ropa, y entonces se volvió, y el niño con la bolsita de pan en la mano le miró y le dijo, Señor, ¿usted es Dios? ¿Usted es Dios? Seguramente el niño, en el hambre y la desesperación, estaría clamando a Dios que le pudiese dar uno de esos panes calentitos, ¿no? Para saciar su hambre. Y la anécdota decía, nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. De tal manera amó Dios que ha dado. Un ejemplo a seguir. Hay un pecado que evitar. Obviamente, aquí dice que el que no cree, es decir, que la falta de fe, la incredulidad,
es un pecado, está implícita aquí. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado delante de Dios. No significa que no pueda creer, pero si se está rechazando, si está cerrando el corazón, ¿vale? Bueno, tenemos que avanzar, hermanos, me estoy entreteniendo mucho. ¿Hay una promesa para ser la mía? Claro que sí. Aquí tenemos la promesa de la vida eterna. Y la vida eterna que no solo es vida larga en la eternidad, la vida eterna es calidad de vida en mi comunión diaria, en sentir la presencia del Señor a mi lado, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. Y se nos hace una sugerencia: compre un cuaderno para usar en su tiempo devocional. Use el método del cuadro arriba al estudiar su Biblia, anotando sus pensamientos en su cuaderno. Muy bien, esta es la única lección que tiene 3 páginas, pero bueno, prácticamente ya no hay nada que completar aquí, porque este es un repaso a clases anteriores donde hemos hablado sobre la oración, y entonces se nos habla aquí de que luego de leer la Biblia dediquemos un tiempo a la oración, y allí puede haber confesión si nos hemos dado cuenta que hemos cometido un pecado, que hay impureza en nuestra vida, adoración, alabando al Señor, orar por las peticiones y también acción de gracias. Se nos sugiere cantar al Señor. Hoy en día prácticamente en un teléfono móvil ya puedes escuchar música, himnos preciosos, alabanzas al Señor, y es muy útil que hagamos esto. Yo lo hago prácticamente todos los días de mi vida. Escucho música cristiana, alabanzas al Señor que me bendicen, que me desafían, que me enseñan, que me motivan y que me recuerdan verdades espirituales que alimentan mi corazón. Y luego, obviamente, poner en práctica lo aprendido. Santiago nos advierte no ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así que la Biblia sin aplicarla es como ver la cara a un espejo y salir sin lavarse de la cara, salir con la cara sucia. Me la vi sucia, me vi las lagañas, me vi las manchas y yo qué sé, pero luego no me lavé. Y entonces, ¿qué sentido tiene, no? Así que yo tengo que leer la Biblia y someterme a ella, tener una disposición. Luego tenéis un plan sencillo allí que ya está aquí, no hace falta aplicarlo ni detenernos en él porque está presente ya claramente diseñado. Concluimos entonces, aún tengo alguna cosita más para vosotros, pero concluimos aclarando los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. ¿Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días? Claro que sí, claro, todos los días, ¿eh? Todos los días. ¿Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día? Pues no, no hace falta. ¿Para qué leer muchos capítulos y no comprender? Es mejor leer menos y profundizar y quitar de ello la enseñanza, la instrucción, las promesas, los mandamientos, etcétera. Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. Obviamente que es una frase verdadera y muy clara. Tenéis allí en la primera página una sugerencia de reflexión en base a Hebreos capítulo 4, donde se nos habla de la Biblia como espada de 2 filos, que incomoda nuestra vida, saca a la luz aquello que tenemos que corregir. Luego también la memorización que continúa a partir del libro de Daniel, los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Aquí os quiero ver el próximo viernes a ver quién se anima, ¿eh? Porque estos ya son a veces más complicaditos de tenerlos claros, los profetas menores. Pero con esto ya quedaría cubierto todos los libros del Antiguo Testamento. Luego hay la sugerencia de un plan de lectura bíblica, y luego en el apéndice 5 vais a encontrar una lista de lecturas para todo un año que contiene eso, el apéndice 5. Vamos a buscarlo, es al final del manual. eh,
No tiene número de página porque ya están señalados con apéndice 1. Después de la página 32 está el apéndice 1, el apéndice 2, el apéndice 3, el apéndice 4, donde tenemos un plan sencillo también para el tiempo devocional, preparar el corazón, cómo estudiar la Biblia, y se nos sugiere que estas lo recortemos y lo peguemos en alguna página en blanco que tengamos en la Biblia para que nos ayude y nos acostumbremos a seguir estas indicaciones. El plan de la lectura bíblica de todo un año del Nuevo Testamento incluye el libro de Génesis y algunos salmos, así que es una lectura también sencilla, corta, amena y quien quiera puede seguirla. Y luego tenemos para crecer la memorización de Josué 1:8, que es un texto precioso. Hay también sugerencias prácticas aquí que las podéis repasar también tranquilamente vosotros, que no hace falta que yo las vuelva a repetir. El plan sencillo para el tiempo devocional, el plan de lectura bíblica, la preparación del corazón, todo esto. Y aquí os dejo lo que yo he utilizado muchas veces en mi tiempo devocional, la hora que cambia el mundo. Y como veis, es la idea del globo terráqueo como un reloj separado en porciones de 5 minutos. Entonces, aquí tenéis la sugerencia de que cuando tienes tu tiempo devocional, si puedes tener una hora bien, puede ser media hora o 15 minutos, eso cada uno depende del tiempo que disponga, pero armarlo de una manera que se sugiere aquí. 5 minutos de alabanza. A mí me gusta escuchar alabanzas y cada mañana, como he dicho, pongo una alabanza que inspire mi corazón. Luego, otros 5 minutos para la lectura bíblica, un salmo o versículos sobre la oración. Luego, otros 5 minutos de oración personal. Ya he pasado 10 minutos y entonces dedico 5 minutos para alabar al Señor, para hablar de mi vida privada, de mis sueños, mis ilusiones, mis necesidades, mi gratitud, lo que sea. Luego otros 5 minutos exclusivamente de gratitud por las cosas que el Señor ha hecho en el pasado de mi vida, tanto puede ser reciente como el mes pasado, el año pasado, lo que ha hecho en mi hogar, etcétera, o en la iglesia, o en el trabajo. Luego hay 10 minutos de intercesión. Y aquí oro por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis tíos, por mis primos, por mis padres, por mis amigos y por las necesidades de oración que otros me han hecho llegar. ¿Vale? Entonces ya he llegado a la mitad de mi tiempo, ya ha pasado media hora y dedico ahora otro tiempo de alabanza para cantar, alabar al Señor y luego viene una meditación en la Biblia. Otro momento para leer un salmo, para seguir la lectura bíblica que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Luego otros 10 minutos para orar por motivos especiales, por ministerios, por salvación de almas, por la lista de oración que me pasan de la iglesia, por los motivos de oración de la iglesia perseguida o los informes que me van llegando en el contexto espiritual y evangélico en el que nos movemos, ¿no? Otros 5 minutos de alabanza y finalmente otros 5 minutos para orar en libertad o guardar silencio, esperar en Dios, orar en el Espíritu. Porque a veces también es importante que no seamos nosotros nada más los que hablamos, sino que hagamos silencio y nuestro corazón y nuestros pensamientos se centren en el Señor, en su presencia y en esperar en Él. La hora que cambia el mundo. Así que así concluimos nuestra clase de hoy.